Poderoso eres Dios. Él te llena de su poder, Él te llena. Él te llena de su poder, Él te llena. Él te llena de su poder, Él te llena. Él te llena de su poder, Él te llena. 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 De su poder, Él me llena. De su poder, Él nos 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 llena. De su poder, Él te llena. De su poder, Él me llena. De su poder, Él te llena. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ay, gloria, 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 gloria. Oh, Jehová, llena, 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 llena. Oh, recibe la gloria, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, aleluya. Oh, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Él te llena de su poder, Él te llena de su poder, Él me llena. De su poder, Él me llena. De su poder, Él me llena. De su poder, Él te llena. De su poder, Él te llena. De su poder, Él te llena. De su poder. Gloria a Dios, aleluya. Él te llena de su poder, Él te llena. De su poder, Él te llena. De su poder, Él te llena. De su poder, Él nos 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 llena. De su poder, Él te llena. Gloria, Él te llena. Él te llena. De su poder, 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 aleluya. Adora, adora, adora a Dios. Oh, te adoramos, Jehová de gloria. Levanta tus manos y adora al Señor, iglesia. Abre tu boca, adora a Dios. Pide a Dios llenura, dice Señor, lléname, lléname, lléname. Oh, no más. Nada que es aleluya, te adoramos, adora, 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 adora a Dios. Cierra tus ojos y adora a Dios, hermanos. Es la oración, con oración usted recibe, con clamor usted recibe, aleluya. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré, aleluya. Dios dice, sacrificios de labios Él quiere. Aunque estás cansado, abre tu boca y adora al Señor. Yo te adoro, Padre. Te adoro en esta noche porque tú eres Dios, tú eres grande. Oh, tú eres maravilloso, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi espíritu te adora en esta noche. Haz lo que tú quieras en este lugar, Padre. Oh, deseamos bautismos espirituales. Deseamos lenguas repartidas. Deseamos dones espirituales, Jehová de gloria. Bendícenos en esta noche, aleluya. Aleluya, iglesia, Dios está aquí en este lugar. Oh, te adoramos, Jehová de gloria. Te adoramos, Dios, te adoramos, Jehová, aleluya. Oh, alabanza a Jesús, aleluya. Alabanza al Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Oh, hay que aprender a alabar a Dios.
Hay que aprender a adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Oh, la adoración atrae la gloria. La adoración trae la Shekinah. Oh, cierra tus ojos y adora la gloria de Dios que está en este lugar. Aleluya. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias por su presencia, por su gloria. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Juan capítulo 9, versículo 48. Cristo vive. Sigue adorando a tu Dios, hermanos. Alabanza a Jesús. El secreto no está en el pastor. El secreto no está en la imposición de manos. El secreto está en tu oración. Alabanza a Jesús. Hay que orar. Hay que orar en la casa. Alabanza al Señor. Si en la iglesia no abres tu boca, eso me hace nervioso. Porque si en la iglesia usted no adora, en casa usted no ora. En casa usted no ora. Es la oración que atrae el Shekinah de Dios. Es la oración que atrae la gloria de Dios. Es la oración que abre puertas. Es la oración que mueve montañas. Alabanza al Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cristo vive. Juan 9, 48. Mis hermanos lo tienen. Oh, Juan 8, 48. Alabanza al Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Juan 8, 48. Amén. Que todos pueden estar de pie. Los niños despiertos también. Que pongan de pie para reverenciar la palabra del Señor. Alabanza a Jesús y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mis hermanos pueden sentar. Amén. Estamos pasando por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Alabanza al Señor. Amén. Y hemos pasado por capítulo 9, pero nos faltaba aún algunos versículos del capítulo 8. Bendito sea el Señor. Y aquí en esta parte vamos a ver la preexistencia de Cristo. En el versículo 8, alabanza al Señor, le dicen a Cristo, amén, que Él es samaritano. Le llaman samaritano porque para ellos un samaritano era una persona menospreciado, una persona sin Cristo. Alabanza al Señor. Tenían los samaritanos en poco. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Por eso ya hemos visto en capítulos anteriores que los judíos trataban de no pasar por Samaria. Cuando salían de Galilea para ir a Jerusalén, tomaban una ruta más larga para no pasar por Samaria, porque si pasan por Samaria se contaminan según ellos. Y por eso aquí le dice a Jesús: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tú tienes demonio. Amén. Están diciendo esto a Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes. Aquí podemos ver el amor de Dios. Amén. Porque mira cuántas cosas le dijeron a Jesús. Mira cuántas cosas han hecho contra Dios. Y en la cruz le crucificaron como culminación de sus maldades. Y aún allí en la cruz, Él clama: Señor, no tengas en cuenta sus pecados, no saben lo que están haciendo. Eso es amor, amor de Dios
para con nosotros, amor de Dios para con el ser humano. En el versículo 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús. Qué Dios tan amoroso. Él tenía poder en ese momento para destruirlos así. Amén. Ellos ofendiendo a Jesús de tal manera. Y Él soportó todo eso. Y a veces nosotros tenemos dificultad para soportar un mensaje confrontante. Alabanza al Señor. ¿O no? Pedimos a Dios que nos hable, y cuando Dios nos hable directamente no lo aceptamos, hermanos. Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Oro para alabar al Señor. Yo no tengo demonio, dice el Señor, pero honro a mi Padre. Honrar es mostrar respeto. Por eso también en la casa de Dios exigimos cierta reverencia. Por eso motivamos a los padres, amén, que sus niños aprenden a ser reverente en la casa del Señor. Por eso cuando se lee la palabra es Cristo, amén. Nos ponemos de pie para dar respeto, para honrar la palabra, para honrar a Cristo. Y usted tiene que enseñar a su hijo desde chiquito a honrar a Dios, a respetar a Dios, a reconocer a Dios. Honrar es enaltecer, engrandecer. Alabanza al Señor, amén. Jesús dijo, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Qué quiere decir eso? Le quitan su honra que Él merece. ¿Qué quiere decir esto? No lo están mostrando respeto al Señor. ¿Qué quiere decir eso? No están enalteciendo al Señor. ¿Qué quiere decir eso? No están engrandeciendo al Señor. Tenemos que honrar a Dios, glorificar a Dios. Amén, hermanos. Todo lo que hacemos, Dios tiene que ser glorificado. Por eso tengo 21 años o 22 años como pastor, 30 años en los caminos del Señor. 1 de marzo yo estoy en 89, creo que son 30 años. Amén. Pero nunca he celebrado una honra de lustro porque soy 10 años de pastor, de segundo lustro de pastor, porque no se hace esas cosas. Amén. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Hay que dar la gloria a Dios. Hay que dar la honra a Dios. Ahora hay pastores que lo hacen, amén. Yo lo respeto, pero yo no lo hago. Y no me pides tampoco para hablar de usted en esos 20, en esos 25 años o 35 años, porque yo no lo hago, porque yo honro a Dios solamente. Alabanza al Señor, amén, hermanos. Cuando Jesús pasó, Juan dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostró a Jesús, honró a Jesús, enalteció a Jesús. Cuando llegaron a donde Juan, tengo que recordar que están traduciendo, cuando llegaron donde Juan a decirle, Jesús está haciendo más discípulos que usted, Juan. Él no se sintió celoso porque él sabía que Jesús era su Dios. Él dijo, yo le he dicho a ustedes que yo no soy el Mesías. Es necesario yo menguar y él crecer. Honrar a Dios, enaltecer a Dios. Por eso, hermano, como el martes y hoy también, Dios estaba aquí de una manera muy especial. No sé cuánto lo sintieron. A veces uno siente la presencia de Dios, pero ayer Dios estaba presente. Era algo muy especial. Alabanza al Señor. Y mi hermano Tos me recordó, ¿recuerdas que el siervo Ruedas profetizó que llegará momento que habrá cultos que no hay hora de terminar? ¿Por qué lo paraste? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y de verdad me recordé eso. Yo quería parar, pero las lenguas siguen saliendo y yo pasé a mi hijo aquí para terminar el culto. Pero alabanza al Señor. Pero una segunda vez no lo vamos a parar. Los que quieren ir pueden ir, pero vamos a continuar. Alabanza a Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos.
Tenemos que honrar a Dios, adorar a Dios para atraer la gloria del Señor. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. La honra y la gloria es para Dios. Si un día usted es pastor, porque hay momentos, hermanos, que pasamos por desierto, la iglesia completa. No podemos tratar de imitar una presencia. Amén. Si Dios no derrama de su gloria, no podemos comenzar a hacer así o cualquier cosa para imitar una presencia que no hay. Si Él no nos toca, no nos movemos. Si su unción no desciende, no podemos hablar lenguas. Pero cuando Él se desciende, también damos libertad al Señor para que haga lo que quiera. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay que honrar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que dar a Dios todo reconocimiento. Y ellos estaban deshonrando a Dios. Cuando alabanza al Señor, vamos a ver, cuando vaya demasiado rápido, usted alza su mano. Amén. Cuando Dios derrama de su gloria, el Espíritu Santo comienza a mover. No hagas como en el día de Pentecostés, porque esa gloria cayó sobre esos 120. Estaban hablando lenguas, estaban danzando, estaban corriendo, y la multitud vino a ver. Nosotros no somos espectadores, queremos ser participantes de la gloria. Amén. Esos 120 ahí bajo la unción, y algunos ahí mirando, viendo, riéndose, diciendo que están borrachos. Bendito sea el Señor. Cuando la gloria de Dios cae, cierre tus ojos y diga: Dios, yo también quiero. No estás allí como juzgando, ese danza, ese habla lengua, no. Puedes deshonrar a Dios, puedes ofender al Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Y una cosa que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios hace cosas de diferentes maneras. Alabanza a Jesús. Si Dios no te dice nada, cierra tus ojos. Estás sintiendo la presencia, pide a Dios: Dios, llena a mí también, sin ninguna restricción. Haz lo que quieras, Dios. Amén. Con tal que usted recibe esa gloria, ese fuego, esa unción, esa presencia preciosa de Dios. Bueno, para alabar al Señor. ¿Cuántos honran al Señor? En el 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ve usted la importancia de la palabra de Dios? Amén, hermanos. No son nuestras acciones sinceras. Podemos ser sinceros, pero si no cumplimos con la palabra de Dios, no agradamos a Dios. Alabanza al Señor. Por eso el énfasis de nosotros en la palabra de Dios. Por eso la importancia de los estudios del domingo en la mañana, para usted conocer a Dios. Amén. Para no perecer por falta de conocimiento, para conocer a Dios, cómo Dios quiere que le acercamos, cómo Dios quiere que nosotros sellamos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. El que guarda mi palabra. Para guardar la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Hay muchos pueblos pentecostés, hermanos, que viven como viven porque no conocen la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque su pastor no les predica la palabra de Dios. Y hay pentecostés, cristianos pentecostés, que viven así porque buscan a pastores así para que le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Pero en esta noche, en este lugar, no predicamos lo que usted quiere escuchar, predicamos lo que Dios quiere decir al pueblo. Sea un mensaje popular o un mensaje que nos exhorta, pero es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, es para nuestro bien. Bueno, para alabar al Señor. Si dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, entonces nosotros tiene que nacer el deseo de buscar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de profundizar en la palabra de Dios. Porque si conoces la palabra te hará libre. Si guardas la palabra, nunca verás muerte. Vivirás para siempre, vivirás para la eternidad. Alabanza al Señor. En el 52 dice la palabra: entonces los judíos
le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Qué terrible, ¿o no? Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No lo podían entender. En el 53, mira que le preguntan a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Bendito sea el Señor. Ellos tenían a Abraham por un gran profeta. Le llaman su padre. Eres más que nuestro padre Abraham y ellos, los profetas que murieron. ¿Quién piensas, Jesús, que tú eres? De afuera no podían ver nada especial a Jesús. Alabanza al Señor. Era un ser humano común y corriente. No tenía, no sé cómo se llaman esas cosas, aura, no sé, aurora. No tenía una aurora sobre su cabeza. Amén. No tenía alas. Era un ser humano como usted y yo. Pero predicaba la palabra de tal manera que convence a los corazones. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el 54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús era Dios y él podía glorificarse a sí mismo. Él dice: no necesito hacerlo porque mi Padre da testimonio de mí. Deja que Dios dé testimonio de usted. Amén. Usted no tiene que dar testimonio de usted mismo. Y cuando yo oro, y cuando yo canto, no. Deja que Dios dé testimonio de usted. Como Jesús dio testimonio de Juan Bautista. Alabanza al Señor. Él dijo que entre los profetas que existieron, Juan era el más grande. Y Jesús dio testimonio de él. No Juan dio testimonio de sí mismo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Y el Padre glorifica a su Hijo. Ustedes saben que cuando Jesús fue a bautizarse, amén, cuando se dejó bautizar por Juan, el cielo se abrió cuando él se salió del agua y había un voz del cielo que el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchar. Alabanza al Señor. Y vieron el Espíritu Santo descender en forma de paloma y reposó sobre Jesús. Dios le honró, Dios le reconoció, Dios le glorificó. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. En el 55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Alabanza al Señor. Muchos dicen que conocen a Dios porque tal vez sienten algo ahí. ¿Qué es conocer a Dios? Alabanza a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cuándo usted sabe si conoce a Dios? O sea, pastor, yo conozco a Dios porque mi Dios, yo conozco a Dios. Y le digo: ok, vamos a Mateo. Y comienzo en el Génesis. Si ni sabes dónde está Mateo, ¿cómo pretendes conocer a Dios? Si no lees la palabra de Dios, usted, créeme, no conoce a Dios. Alabanza a Jesús. Porque en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Cristo. Si no conoces la palabra, no conoces a Dios. Alabanza al Señor. Por eso hay muchos pueblos pentecostés que hacen cosas que no se puede porque no conocen a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso hay discotecas cristianas porque no conocen a Dios.
Por eso hay carnavales donde cristianos van marchando, porque no conocen a Dios. Alabanza al Señor. Por eso dice Mateo 7, 21, 22, muchos me dirán aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre. Uno puede hablar de Dios, uno puede decir Señor, pero eso no lo hace cristiano. Bendito sea el Señor. Hay dos tipos de cristianos, dice la palabra. El que construye su casa grande, rápido, sobre la arena. Aleluya. Es una casa cristiana, dice la palabra. Y el que construye su casa sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo. Dos tipos de cristianos habla la Biblia. Y vemos hoy en día esos dos tipos de cristianos. Aleluya. Bendito sea el Señor. El que construye su casa ligeramente. Alabanza al Señor. Y la palabra dice en Mateo 7, el que oye mi palabra y lo guarda. Aleluya. Vamos a Mateo 7, hermanos. Cristo vive, adora a tu Dios. La oración y la palabra, hermanos. Si usted no tiene oración, hay que orar. Usted no puede vivir solamente de estos momentos en la iglesia. Tiene que tener una vida de oración personal en su casa. En Mateo 7, 21. Dice, no, lo tienen, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira lo que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo usted puede hacer la voluntad de Dios? Hay que conocer la voluntad de Dios. Por eso dice, fe viene por oír de la palabra, pero hay que predicar la palabra. Usted tiene que escuchar la palabra. Usted tiene que ir a escuchar la palabra. Por eso dice que no hay que faltar en nuestras congregaciones, porque uno escucha la palabra. Escuchando la palabra, fe crece. Porque ¿qué tengo que creer? La palabra. Y se predica la palabra, te le presenta la palabra y usted escoge, creo o no creo. Amén, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios, alabanza al Señor. En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al no cumplir la palabra, uno muere. Dios estipuló en su palabra, y siempre traigo este ejemplo, cómo tenía que transportar el arca de Dios, el tabernáculo de Dios. Que eran levitas que tenían que cargar ese arca. Que nadie otro del pueblo podía acercar el arca. Pero David descuidó la palabra y puso vacas y esas cosas para transportar el tabernáculo de Dios. Dios no estaba contento. Era la presencia de Dios que tenía que ir sobre los hombros de los levitas. Y esos animales llevando ese tabernáculo donde moraba Dios. Amén. Y animales no son cuidadosos. Y el arca, el tabernáculo tambaleó y iba a caer. Urías corrió para agarrar. Con amor a Dios. Amaba a Dios. Amén. No quería que el tabernáculo de Dios cayera. Pero no era la voluntad de Dios. No era la palabra de Dios. Dios lo partió en dos. Y separó la fiesta. Después de un tiempo, David volvió a hacerlo, pero conforme la palabra. Sobre hombros de los levitas tenía que llevarlo. Si usted quiere que las puertas se abren para usted, hay que buscar a Dios. Hay que orar y hay que hacer conforme la palabra del Señor. Vamos en el 24 para ir un poquito más rápido. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Mira, descendió lluvia, porque la prueba viene para el cristiano mundano y el mundano. Descendió lluvia y vinieron ríos,
soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Escuchó la palabra, pero edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron que ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Amén, hermanos. Pues en Juan 8, donde Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra de Dios es por encima de todo, hermanos. Alabanza al Señor. Cristo vive. El versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Bendito sea el Señor. Abraham vuestro padre. ¿Usted ve que hay vida después de la muerte? Es lo que Abraham vio el día de Jesús. Vio cuando Jesús iba a estar aquí en la tierra. O Abraham tuvo una visión, o Dios le reveló. Alabanza al Señor. Amén. Igual que en Juan 12:41. En Juan 12:41 dice la palabra, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La profecía que estaba más adelante del versículo 41. Bendito sea el Señor. En esa gloria de Dios, Isaías tuvo esa visión. Dios le mostró. Amén. Dios le mostró lo que iba a hacer. Así también Dios le mostró a Abraham. O tal vez Abraham desde el paraíso allá abajo, Dios le dio una visión y vio a Jesús aquí en la tierra. Amén. Él vio el día de Jesús y se gozó. Y vamos terminando en esta noche. Amén. Entonces dijeron los judíos, ¿aún no tienes 40 años y has visto a Abraham? La preexistencia de Jesús. Jesús es Dios. No tiene comienzo ni final. Existía antes de la fundación del mundo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. Porque cómo él pudo existir tanto tiempo. Es imposible. Este hombre se hace igual a Dios. Pero es que él era Dios. Amén. Y tomaron otra vez piedras, porque la ley estipulaba, si uno blasfema contra Dios, tenía que ser apedreado. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Cristo vive. Y tomaron piedras para a Jesús. Pero Jesús les vino a convencer que Él era Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Para nosotros hoy día es muy fácil, ¿o no? No entiendo por qué ellos no pudieron creer. Y que aún el mundo se goza del judío que murió en la cruz por el mundo. Los judíos, la mayoría mismo, no reconocen al Salvador. De toda parte del mundo se viaja, alabanza al Señor, a Israel para visitar la tumba de Jesús, para ir a Gólgota, donde Jesús murió, pero ellos mismos no reconocen a Jesús.
Pero la Biblia dice que vino una ceguera sobre ellos, amén, para la misericordia alcanzar a nosotros. Porque yo sí creo en Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuándo creen en Jesús? Yo sí honro a Jesús. Yo sí alzo a Jesús, hermanos. Si queremos la gloria de Dios, en todo servicio, como hoy también, la presencia de Dios está. Pero el martes que pasó, alabanza al Señor, cuando Elías estaba en la cueva, iba a tener un encuentro con Dios. Primero vino diferentes fases de la gloria de Dios. Iba a buscarlo antes del culto, me olvidé, alabanza al Señor. Amén. Que era Dios que estaba viniendo, pero Él mismo no llegó, pero su gloria va delante de Él. Alabanza al Señor. Y sentía los árboles romperse, sentía un viento y todo, y sabía que Dios no estaba en nada de esas cosas, que era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y cuando Dios mismo llegó en un silbo apacible, Él sabía la diferencia. Pues el martes yo sentí la diferencia. En muchos de nuestros cultos la presencia de Dios está, la gloria está. Pero el martes Dios mismo estaba presente. Alabanza al Señor. Y si queremos de esta gloria, hermanos, tenemos que aprender a abrir nuestra boca. Tenemos que orar en casa. No podemos seguir con oraciones de 5 minutos. Si en la mañana usted no logra orar porque está muy soñoliento, ¿cómo se dice? Con mucho sueño. Ora cuando usted llega del trabajo, entonces. Pero hay que orar. Amén, hermanos. Esas oraciones 5 minutos son como aquellos hermanos que nunca tienen gasolina en su carro. $10, $5. No tengo casi. Siempre la luz está prendiendo. Alabanza al Señor. ¿O no? Hay hermanos aquí, hay algunos que se ríen, entonces. Que su carro ande así y usted va a dañar ese gasoline filter, pero no su vida espiritual, hermanos. No podemos tener ese poquito para llegar a la iglesia. Tenemos que llenarnos, hermanos. Necesitamos una vida de oración para traer la gloria. Necesitamos una vida de leer la palabra de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios hay que conocer a Dios. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Podemos estar de pie en esta noche. Alabanza al Señor. Vamos a dar Dios gracias en esta noche por su palabra. Dele gracias, dele gracias. Alabanza al Señor. Si usted no tiene vida de oración, alabanza a Jesús para siempre. Si no tiene vida de oración, promete a Dios en esta noche. Dile al Señor, Señor, atráeme a la oración, Padre. Atráeme a la oración. Dios, yo quiero orar. Tal vez usted quiere orar, pero no puede orar. Habla a tu Dios en esta noche. Dile al Señor, atráeme la oración. Espíritu Santo, ven sobre mí, aleluya. Pon el deseo en mi corazón para orar, Dios mío, Jehová. Yo quiero orar, Dios mío, Jehová. Yo quiero pagar el precio, Señor, en oración, Padre. Padre, atrae en mí ese deseo. Levante en mí el deseo de orar, de leer tu palabra. Oh Dios, en la mañana, Jehová, levántame, Dios mío, Señor, y ven sobre mí, Jehová de gloria, para adorarte. Habla con tu Dios un momento. Abre tu boca, no mentalmente, hermano. Abre tu boca. Si quieres pasar al altar, pasa rápidamente. Alabanza al Señor. Pero promete a Dios que le vas a dar una vida mejor, aleluya. Una vida de oración, una vida de clamor. Alabanza al Señor. Promete a Dios en esta noche. Si estás orando solamente 5 minutos, aleluya, promete a Dios más. Dile a Dios, voy a orar 10 minutos desde el día de hoy. Promételo a Dios. Si estás confrontando situaciones, hermano, es la oración que abre puertas. Yo puedo poner mis manos para que Dios te toque, para que Dios te liberte,
pero ese carro usted lo tiene que manejar, conducir. Ese carro espiritual corre con tu oración. Habla a tu Dios, dile: Señor, yo quiero orar. Yo quiero ser un hombre o mujer de oración, Jehová. En esta noche te prometo, Dios, duplicar, oh Dios, orar más, aleluya. Si estás orando 5 minutos, día del Señor, voy a comenzar a orar 10 minutos, Dios. Si estás orando 10, día del Señor, voy a comenzar a orar 20 minutos. Si estás pasando situaciones difíciles que te desmotivan a orar, no, hermano, no, hermana, ahora tienes que multiplicar tu oración. Más difícil por el asunto, dobla más tus rodillas. Dios es el Dios que abre puertas, y cuando Él abre puertas, nadie lo puede cerrar. Y tu oración atrae la gloria del Señor. Alabanza a Jesús para siempre. Te adoramos, Dios. Adora a Dios. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Adora a tu Dios, te adoramos, Padre. Oh, ayúdanos a orar, Jehová, Señor. Atráeme a tu oración, Espíritu Santo. Atráeme, Señor, a la oración, Dios mío. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús, aleluya. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Alabanza a Jesús. Levanta tus manos y dele gracias en esta noche, aleluya. Dele gracias, gracias, Padre. Gracias, Dios, gracias, Señor. Dele gracias, aleluya. Dele gracias, Gracias por tu palabra, Señor. Señor, yo voy a orar más, Padre Santo, Señor. Voy a orar más, Jehová, para traer tu gloria, tu presencia. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios, yo te adoro, Jehová, porque yo quiero tu Shekinah, tu presencia. Gracias por tu palabra, Dios mío, prospéralo en cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es poderoso, amén. Intensivamos